Y si se generan algunas preguntas e inquietudes, agradecemos anotarlas y realizarlas al final en el momento en que se les indique. En esta oportunidad nos encontramos en la sala Domingo Alberto Rangel de la Filben y vamos a darle la cordial bienvenida a la doctora coronela Sara Otero Santísimo, coordinadora general de la editorial Hormiguero de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, quien nos expondrá la ruta de realización para la cristalización de esta obra de la investigación de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, primero darle las gracias a todas las personas que nos están acompañando hoy aquí en el ejercicio que estamos haciendo de presentar 2 productos intelectuales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela a través de su fondo editorial, Editorial Hormiguero. En el día de hoy pues me está acompañando la gran amiga Nereida Leal, con quien tuve la fortuna de trabajar, además de otros colegas, con el Manual de Normas y Procedimientos para la Investigación en la Universidad Militar, que pretende ser una guía para todos aquellos que están haciendo en los distintos niveles, pregrado, especialización, maestría y doctorado, el camino metodológico para la presentación final del informe de la investigación que estén haciendo. Y bueno, no es de menor orgullo tener aquí también una persona muy destacada que es egresado de nuestra Universidad Militar, del doctorado de Defensa Integral, y que de su tesis doctoral nos está entregando hoy un libro como es La Paz Bolivariana. Tuve la fortuna de conocerlo en el aula, después de conocerlo como autor, una persona muy disciplinada, una persona muy comprometida y realmente de mucho orgullo, y le agradezco públicamente la confianza de habernos permitido en la Editorial Hormiguero contar con su producción intelectual. Rápidamente, en lo que tiene que ver con el Manual de Normas y Procedimientos, que es un mandato de nuestro rector y que está por Gaceta Universitaria, lo que pretende en sus distintas partes es primero hacer como un recuento de lo que pueden ser los métodos cualitativos y cuantitativos, incluso los sociocríticos, incluso las formas distintas a una tesis, como pueden ser el informe táctico técnico logístico, que es algo muy particular de nosotros, o ejercicios que hace la Escuela del Poder Aéreo, que tienen un formato particular. Después tiene una parte en la que nosotros estamos invitando a las personas a hacer una guía de lo que ellos tienen que hacer en cada una de sus partes, y damos un apoyo, que es el que le voy a ceder aquí a la profesora rápidamente para que no me coma el tiempo, con los aspectos formales de la escritura. Es un manual que invitamos, está disponible de manera gratuita en la página de Hormiguero, www.hormiguero.com.be, y todas sus páginas, realmente desde el principio a fin, intentamos que fueran potables, digeribles, sencillas, prácticas, útiles, y que la gente lea brevemente y sepa qué es lo que tiene que hacer y no tenga que hacer un análisis del párrafo para después entonces ver realmente lo que tiene que hacer. La intención ha sido que sea un manual muy digerible desde el pregrado hasta los niveles de doctorado. Buenas tardes. Es un placer para mí hacer esta presentación, porque la Editorial Hormiguero se complace en presentar este Manual de Normas y Procedimientos para los Trabajos de Investigación en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Es importante saber que ese libro es el producto de un trabajo interdisciplinario de varios profesores y doctores y magísteres en el área, tanto militares como no militares, y la idea es precisamente llevar a la universidad un manual que cumpla a cabalidad con todas las necesidades que un estudiante desde los primeros años hasta el doctorado y postdoctorado incluso puede encontrar una guía que sea rápida, que sea realmente que vaya a aquellos elementos puntuales de la investigación y que sea un acompañante de su trabajo, no solamente para el estudiante, sino también para los tutores, también para todas las personas involucradas, porque también está el trabajo que tiene que ver con el manejo del plagio y lo inadecuado, y sobre todo en estos momentos que es tan complejo eso de la escritura, hasta las cartas necesarias para cumplir con todos los procedimientos que tienen que ver con esa parte administrativa y engorrosa de los trabajos, las cartas de tutor, etcétera, etcétera. También tiene algo que me parece muy interesante, es que fue un trabajo que se hizo siempre pensando en el otro.
en el estudiante, no solamente en el lado de los que nosotros ya hemos pasado por ese trabajo, sino precisamente por saber las características que tiene una investigación, tratamos de hacer lo más claros posible y precisos para que el estudiante se sienta acompañado. Yo considero que es un trabajo muy interesante, no solamente porque asistí a esa elaboración, sino fue que un trabajo arduo donde todo el mundo dio lo mejor de sí para llevarlo a cabo. Y me parece que lo más importante también es que tiene las características importantes de la escritura en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. O sea, es un acompañamiento en varios niveles. Por otra parte, considero también que está dividido tiene un formato muy atractivo. Creo que va a ser del gusto y del placer de todo el mundo, y también creo que es una guía obligatoria para todo estudiante realmente que tenga que enfrentar el trabajo de tesis o de un informe táctico técnico o logístico, tenga que ver también con un ensayo formal, todo el tipo de ensayo de escritura que se escribe en la universidad. También está la pauta del trabajo que tiene que ver con el artículo científico y todas las pautas para luego hacer un artículo arbitrado y llevarlo a una revista arbitrada especializada que tenga que ver con sus necesidades. Y también hay otra parte también muy interesante que tiene que ver con todos los aspectos formales de la escritura y todo el procedimiento de revisión, de leer en voz alta, de colocarlo a los compañeros, a los colegas, de manera tal que ese trabajo quede lo más limpio posible, lo más prolijo posible y que cumpla con todas las características y con todos aquellos aspectos formales, metodológicos incluso, que tengan que ver con una investigación, para entonces demostrar de alguna manera también ese producto que se hace en la universidad cumpliendo con todas las normas estándar a nivel nacional e internacional. Así que bueno, la invitación es precisamente para que ustedes consulten ese manual, lo pueden descargar como vamos a decir gratuitamente, y sobre todo porque puede ser de ayuda, aunque no sean dentro de la Universidad Militar, los conceptos que están expuestos allí son claros para cualquier otro trabajo de investigación. Así que bueno, ha sido un placer realmente compartir este minuto con ustedes y bueno, los invito a que realmente lean ese libro. Muchas gracias. Por aquí. Me toca a mí. Bueno, muchísimas gracias por su presencia acá. Me honra muchísimo. Muchísimas gracias a la profesora Sara Otero, la doctora Sara Otero, rígida en clase, como debe ser, disciplinada, exigente. Y la profesora Nereida también. Y bueno, agradeciendo además todo el apoyo y el esfuerzo que ha hecho la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y dentro de ella la editorial Hormiguero. Recomiendo los trabajos de la editorial Hormiguero, que de paso pues son gratuitos. Tienen la mayoría de las publicaciones, todas las publicaciones tienen trabajo de mucho valor. Les recomiendo, les sugiero que la visiten y descarguen sus materiales de gran valía. Y bueno, este documento, este trabajo que presentamos, que es esfuerzo producto del esfuerzo de más de 6 años, 7 años de investigación, tal vez más, y ya le voy a explicar por qué. Bueno, está presente también ahora en la página de la editorial Hormiguero. Agradezco mucho todo ese esfuerzo y el apoyo que se me ha dado para que esto sea posible, pues, y que estemos presentándolo durante el día de hoy. La paz bolivariana, fundamentos históricos, teóricos y doctrinales, es un trabajo extenso, una investigación extensa que versa justamente, que pone su foco en el concepto de paz y sobre todo en el concepto de paz que se está construyendo, o que se empezó a construir en este país a partir de la emergencia, del surgimiento de eso que denominamos la Revolución Bolivariana, es decir, a partir de aquel 4 de febrero del año 1992, cuando aparece en la escena pública nacional e internacional el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, y asume responsabilidades ante un país que está viviendo un contexto sumamente difícil,
de avanzada, además, en aquel momento de todo el proceso neoliberal a escala mundial. Ya ha caído unos años antes la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya el concepto de socialismo y de cualquier posibilidad de una sociedad distinta, digamos, ha mermado mucho a escala mundial, al punto bueno que incluso los libros de marxismo, de las teorías del marxismo que dan sustento a un tipo de sociedad como esta, entre otros, eran votados en las calles por mucha gente que ya empezaba a denigrar de esa posibilidad de construcción de una sociedad distinta. Se hablaba en aquellos momentos, como hablaba Francis Fukuyama, uno de los teóricos norteamericanos, de el fin de la historia, ¿no? Es decir, ya no había posibilidad de construcción de una sociedad distinta a la sociedad capitalista y capitalista en su corte neoliberal. No había ninguna posibilidad sino la de seguir por ese camino, pues, ¿no? Y pues resulta que primero acontece, entre otras cosas, el Caracazo, eso que denominamos como el Caracazo, el sacudón, que en verdad, digamos, abarcó otras ciudades del país en el año 89, y luego, años más tarde, sobreviene ese 4 de febrero del año 92, y posteriormente la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre de ese mismo año 92. Es decir, una serie de eventos que van a remover la historia nacional, la fibra nacional, y van a cambiar el rumbo de este país. Emerge en ese contexto justamente la revolución bolivariana, y además, y esa emergencia viene acompañada también con una cantidad de ideas nuevas, de relevantamiento, además, de ideas no tan nuevas como la doctrina del bolivarianismo, que venía un tanto adormecida en el tiempo. Bueno, se viene a rescatar todo ese ideario de uno de los pensadores, uno de los filósofos transformadores de la sociedad, como fue el libertador Simón Bolívar, ¿no? Y esto viene acompañado también de una idea de paz, porque justamente a partir de decisiones que se toman el 19 de abril del año 1997, es decir, un año antes de las elecciones del año 1998, el movimiento Quinta República declara el carácter pacífico de la revolución bolivariana. Y esto es sumamente importante porque dentro de las teorías políticas y dentro de ellas las teorías revolucionarias, era una imposibilidad hacer una revolución, es decir, una transformación de la sociedad, del status quo, en términos pacíficos. Una experiencia anterior se había dado en Chile, en el Chile del año 1900, de los años 70, y fue derrocado fue digamos, imposibilitado tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende en el 11 de septiembre del año 1973, y su asesinato, como se ha probado recientemente, ¿no? Entonces, que incluso esa experiencia de revolución pacífica, de construcción del socialismo por una vía pacífica, había sido muy criticada incluso desde los mismos sectores de la izquierda a escala mundial, que no era posible una revolución pacífica, porque bueno, esto tenía a su base, esas críticas, justamente sobre la misma base de las teorías marxistas, que decían, bueno, que la violencia es la principal partera, es la gran partera de la historia, ¿no? Y que no había posibilidades, pues entonces, de construir una sociedad distinta, sino por la vía de la violencia. Y sobre la base de esas teorías también muchos movimientos sociales en América Latina y en el Caribe y en otras partes del mundo tomaron la vía de la lucha armada para poder avanzar en sus procesos o en sus intentos de procesos de cambio social. En el caso venezolano sucedió ciertamente así también. Nosotros vivimos antes de la llegada del comandante Chávez, el 4 de febrero del año 1992, Venezuela, aunque mucha gente no lo sabe y no lo toma en cuenta, pues Venezuela vivió un proceso de convulsión social tremendo, un proceso de 35 años de lucha armada. 35 años que podríamos datarlo desde las manifestaciones del 4 de agosto del año 1961 en la Plaza de la Concordia, donde caen los primeros muertos, víctimas de la represión del denominado punto fijismo, hasta el 11 de mayo del año 1994, si tomamos como fecha inicial, cuando el Frente Guerrillero Américo Silva
el último de la docena de frentes guerrilleros que surgió, que existió en este país, depone armas unilateralmente. 11 de mayo del año 1994, o sea, un periodo de 35 años de guerra, donde hubo, pues, por parte de la Fuerza Revolucionaria Venezolana y de los movimientos populares, de acuerdo a lo que investigamos en el marco de la Comisión por la Justicia y la Verdad, más de 10.000 muertos y más de unos 400 desaparecidos. Es acá en Venezuela donde se inaugura la figura de los desaparecidos. En el marco de todo esto es que se está proponiendo en la sociedad venezolana, a partir de la emergencia del presidente Chávez, la realización de una revolución de corte pacífico. De allí la importancia de este elemento. El tema de la paz, y además una paz con unas características fundamentales, ¿no? Con ese apellido de bolivariana. ¿Qué significa eso? Y además, ¿qué tiene de diferente con los distintos tipos de paces que ha existido históricamente? ¿O cómo se inscribe en las distintas teorías de la paz, si acaso existen teorías de la paz? Y ciertamente, pues, eso nos llama la atención investigarlo, y mucho más porque lo hacemos desde varias perspectivas. Nuestro lugar de enunciación, lo que académicamente conocemos como el locus de enunciación, el locus enunciato, ¿no? Que es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer como investigador cuando va a encarar una investigación y cuando uno va a elevar su propuesta a la sociedad o a las sociedades, desde las teorías que uno propone. Pues en el caso mío, bueno, como muchos saben acá, yo soy hijo de la guerra, pues, ¿no? Es decir, cuando yo nazco en el año 1966, tengo 57 años, ya mi padre, el comandante guerrillero Américo Silva, es decir, nazco en una familia de luchadores sociales, ambos, cada quien con su propio camino, y uno de ellos, mi padre, el comandante guerrillero Américo Silva, ya está cumpliendo responsabilidades como luchador revolucionario desde el punto de vista de la lucha armada. El último frente que existió en el país, como dije antes, llevaba el nombre de mi padre. Entonces, digamos, vengo marcado por esos acontecimientos y toda una historia de represión desde que nací, ¿no? Una historia de persecuciones, de represión, es decir, enmarcado por esas grandes fricciones que había en el seno del pueblo venezolano, de aquellas facciones que estaban, digamos, determinadas por cada una de las opciones de sociedad que se estaban disputando en el país. Eso por una parte, es decir, que eso está impregnado en mi trabajo, pero por otra parte, digamos, hay preocupaciones como ciudadano que está viviendo los acontecimientos y los padecimientos de toda la sociedad en el marco de su desarrollo. Es decir, las distintas dificultades que está viviendo el pueblo venezolano en medio de los contextos socioeconómicos que se están suscitando. Pero por otra parte, desde el punto de vista del ejercicio profesional, mi profesión base es la de comunicador social. Vengo de un ejercicio profesional en el área de televisión, además siendo reportero de un canal de televisión en este país, recorriendo además las comunidades, que es mi fuente originaria, y además las fronteras, porque abro la fuente de fronteras en el canal de televisión donde estaba. Es decir, poniéndome en contacto con las comunidades más desasistidas del país, las comunidades indígenas y las comunidades de los sectores populares. Entonces, padeciendo y viviendo de cerca todos esos acontecimientos, pero además con una posibilidad de labor profesional que me permite estar en el mismo día en el cerro, digamos, con las condiciones más depauperadas, como por ejemplo un cerro en La Vega, donde los techos no eran de cartón, sino de bolsas plásticas, de bolsas negras, esas de basura. Y ese mismo día estar viviendo lo que acontecía o cómo celebraba la burguesía nacional en la Quinta La Esmeralda o en el Palacio de Miraflores. Es decir, el mismo día podía estar viendo, digamos, distintos ángulos de la realidad social y de los abismos que acontecen en el país. Y viendo, pues, que digamos que los distintos sectores están manejando distintos discursos, ¿no? Distintas son las necesidades. En medio de todo eso, bueno, surge esa propuesta de la revolución bolivariana, los acontecimientos que va uno procesando profesionalmente y que va uno viviendo desde el punto de vista personal, pues van impregnando esas preocupaciones de investigación
mi tesis de grado en comunicación social se lo dedico al tema de las fronteras. Hago una propuesta de programa de radio dedicado justamente a la frontera y que estuvo en el aire durante 4 años por Unión Radio 1090. Mi hermano que está acá, Víctor Ricardo Silva, fue el productor de ese programa. Donde entre otros temas se tocaban temas como por ejemplo como el Esequibo, que era recuerdo que hicimos un programa con Lara Peña, que fue uno de los que más audiencia tuvo, una cosa impresionante, digamos la sensibilidad sobre el tema de las fronteras, en especial sobre el tema del Esequibo, entre otros. Y pero además todo esto lo estoy haciendo, digamos, todas estas vivencias, luego vienen a buscar camino, a buscar sendero cuando ingreso en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, en el Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional, que se llamaba para entonces IAEDEN, a hacer la maestría de Seguridad, Defensa Integral e Integración. Gracias a una oportunidad que ahora el mismo comandante Chávez para que los civiles pudiésemos estudiar aquellos temas que a mí me interesaban mucho, siempre me habían interesado mucho porque para nosotros la cosa militar era una cosa vedada, pues, ¿no? Bueno, éramos enemigos, pues, ¿no? Por todas las historias que le hemos contado, pues. Era quienes nos allanaban, era quienes nos perseguían, era todo eso. Entonces, digamos, ese proceso de integración también es sumamente interesante. Y entonces resulta que en una escuela de guerra, donde se estudia fundamentalmente la guerra, mi propuesta es justamente, y no por llevar la contraria, ¿no?, es estudiar justamente la paz. Estudiar el fin, no el medio, porque en todo caso la guerra es el medio, es el instrumento, y el fin es la paz. Bien decía Miranda, quien pide gobierno pide paz, porque en realidad todo gobierno o toda forma de control social o de socialización, todo pacto social encierra pues una propuesta de paz. A mí me interesaba estudiar cuáles eran esas propuestas de paz y además en específico esta que estamos construyendo nosotros. Entonces hago una investigación por las distintas teorías de la paz, por las distintas paces históricas, hago un gran recorrido de mucho aprendizaje. Entonces vamos revisando la paz romana, la paz americana, la paz británica, la paz hispánica, la paz hebrea, la paz en la Irene griega, cómo pensaban los griegos el tema de la paz, muy importante. La paz la paz de Dios, es decir, distintos tipos de paz en la historia. Descubro en esas investigaciones una cosa interesantísima. Les recomiendo que lean el libro, porque además tiene muchísima información, muchísimo dato. Ha sido una investigación verdaderamente que hice con mucho gusto y muchísimo esfuerzo. Además, no para convencer a otros, sino para convencerme a mí mismo, ¿no? De mi carrera era conmigo mismo, tratar de sacarme lo que intelectualmente lo mejor que pudiese tener. Descubro, por ejemplo, entre otras cosas, que la Revolución Francesa, que es uno de los eventos históricos de mayor importancia y que nos marca todavía, que la verdadera consigna de la Revolución Francesa no es igualdad, fraternidad y hermandad. Esa no es la libertad, igualdad y fraternidad. No es la verdadera consigna movilizadora de ese pueblo que salió a acabar nada más y nada menos que con el absolutismo, ¿no?, monárquico de siglos, sino que la consigna movilizadora es una que dice la paz en lo que yo llamo la paz de las chozas, paz en las chozas y muerte en los palacios. Esa es la verdadera consigna que moviliza a ese pueblo. Y se va a materializar en cierto modo en Francia, pero muchísimo más se va a materializar en Haití, donde verdaderamente se cumplió el precepto de esa consigna. Paz en las chozas y muerte a los palacios. Es decir, es una concepción de paz para los pobres, porque los ricos son justamente quienes han impuesto, ¿no?, el estado de dominación y el estado de subyugación. Es decir, una paz subyugadora, que es la paz justamente que cuando uno revisa la historia han impuesto muchísimos gobiernos y formas de dominio a escala mundial. Y justamente
dentro de ese marco de paces, cuando uno empieza a estudiar la paz bolivariana y cómo ha ido recorriendo ese concepto, cómo ha ido desarrollándose a lo largo de la historia nuestra, y la historia nuestra la empiezo a construir, empiezo a revisar desde 5.000 años atrás, con Caral Supé, con la civilización Caral Supé. Saben ustedes que, de acuerdo a los investigadores del área, los antropólogos, este pedazo de tierra, esta gran isla que hoy denominamos América, la Abya Yala, empezó a poblarse hace unos 40.000 años, pero 35.000 años después se formó acá una gran civilización que hoy denominan la civilización Caral Supé. Surge hace unos 5.000 años, y esa civilización, que es la primera de América, de acuerdo a las investigaciones, y la tercera más antigua de todo el planeta, resulta que ese grupo civilizatorio, con todo lo dificultoso que es constituir un proceso civilizatorio, se constituye sin la necesidad de ejércitos, ¿no? Lo cual es un dato tremendo. Los hallazgos arqueológicos han dado cuenta de que no han habido, de que esa civilización no constituyó ejércitos. ¿Cómo hace una civilización, cómo hacen unos grupos humanos para constituirse como tal? ¿Qué ideas en la cabeza tiene que tener? ¿Qué nivel cultural tiene que tener para poder no recurrir a la violencia, para poder integrarse, ¿no? y como sociedad? Es muy difícil, da cuenta de un nivel muy elevado de sociedad, pero además da cuenta de otra cosa, ¿no? Que se antepone a aquello que decía Thomas Hobbes, de que el hombre es el lobo del hombre, es decir, de que lleva la violencia intrínseca de eso mismo y que eso no lo podemos superar. Da cuenta también de que la guerra es una invención humana, y si es una invención humana, pues podemos inventar otras cosas y la podemos superar también, ¿no? Y entonces vamos investigando eso que denomina un núcleo de paz, y a lo largo de la historia las vamos recorriendo, y vamos identificando las distintas paces que a lo largo de nuestra historia se han ido escenificando. Como por ejemplo, la paz de los pueblos amazónico-orinoquenses, de la civilización amazónico-orinoquense, donde hay sociedades más igualitarias, y eso da cuenta también de fórmulas más paritarias de sociedad y unas concesiones de paz específicas, además del nivel de hospitalidad que tienen todos esos pueblos, incluso los del altiplano, con sociedades más verticales, hereditarias de la civilización Caral Supé, como por ejemplo el imperio inca o los mexicas, entre otros, pero que tienen en la hospitalidad y en la solidaridad un valor sumamente importante. Y de eso dan cuenta los mismos conquistadores del primer día de su llegada, con todos los niveles de hospitalidad que le prestan ese tipo de sociedades. Y así vamos avanzando a lo largo de esta historia hasta, digamos, llegar más en específico con todos los elementos que a partir de la llegada de Chávez se le van adicionando a esa paz que se empieza a construir en este país, y que es tan importante, les digo, que a veces es uno de los elementos que uno tiene enfrente y no se da cuenta por obvio, ¿no? Podríamos compararnos ahorita, podríamos pensar si en Palestina se pudiese estar haciendo esto que estamos haciendo nosotros, ¿no? Para ver la valía de ese concepto que es paz para una población, para el desarrollo de una población. Y entonces, pero además ese concepto de paz no tiene que tener solo la no guerra, ¿no? La inexistencia de la guerra, que es lo que sería lo que se denomina como paz negativa, es decir, aquella donde no prevalece una situación de guerra, sino además otros elementos, ¿no? ¿Qué cosa tiene que tener ese sándwich o esa arepa de la paz? ¿Qué otros conceptos tienes que tener para que verdaderamente sea una paz posible? Que no sea una entelequia, que no sea un mero decir. Entonces, por ejemplo, vemos que ese pluriconcepto se va llenando de otros, como por ejemplo el de la justicia, el de la equidad, el de la igualdad, el de la solidaridad, el de el internacionalismo, el de la solidaridad internacional, y se va llenando de otra gran cantidad de conceptos y de derechos y de valores, de principios, que lo van haciendo muchísimo más complejo y lo complejizan de modo tal que es uno de los más difíciles de conseguir por una sociedad.
y que sin embargo, en el marco de esta experiencia de construcción de sociedad que estamos llevando nosotros adelante a partir del año 1998, pues empieza a dar cuenta de su existencia. Uno de esos primeros elementos que son ejemplares es incluso el mismo llamado a constituyente que se hace en el marco de la campaña que hace Chávez cuando se lanza a la presidencia de la República, y luego el llamado concreto que se hace justamente para hacer valer esa promesa presidencial. Y resulta que terminamos un año más tarde, en el año 99, luego del triunfo del presidente Chávez, terminamos yendo ciertamente a una constituyente. Pues entonces se da ese proceso de constituyente que va a ser el único de las 27 constituciones que tenemos en el país, va a ser la única constitución que no ha sido precedida por un derramamiento de sangre, cosa que no es cualquier cosa. Es decir, hay una reconfiguración de la sociedad, de su pacto social, y esa reconfiguración de la sociedad se hace sin que medie antes un proceso de guerra civil interna. Y luego ha ido dando cuenta, además, más adelante, ya llevamos más de 25 años de eso, es decir, más de un cuarto de siglo, y con ese concepto de paz, que tiene su expresión a lo interno y a lo externo a través de la diplomacia bolivariana de paz, hemos ido, es nuestro principal, yo digo que es nuestra principal espada y nuestro principal escudo, porque con ese concepto que empezó a estar en la boca de todo el mundo y empezó a ganar un lugar preponderante en la narrativa nacional, que justamente por eso lo tomo, ¿no? Entonces resulta que nosotros hemos podido paralizar desde que se nos insufle una guerra civil. Hay que recordar que la última guerra civil que tuvimos, además digamos, de los 35 años de guerra que vivimos en el marco del puntofijismo, de lucha armada, durante ese proceso, en la guerra federal perdimos más de un cuarto de la población. Y hay que ver lo que eso significa para un pueblo que, la historiadora Elia Vieros, qué cantidad de personas teníamos durante la guerra federal. No llegábamos, creo que, a 2 millones de personas. Y resulta que una persona, como cualquiera de nosotros, inventa una tecnología como esta, que es más de 2 millones de cosas diariamente. Una cosita como esta. Y resulta que cuando una población pierde el cuarto de una sociedad, un país pierde el cuarto de su población, resulta que está perdiendo la posibilidad de invenciones. Es la gran diferencia entre su desarrollo e independencia. De hecho, uno estudia, por ejemplo, la Revolución Mexicana y ve que esa Revolución Mexicana es directa, ahí está directamente proporcionalmente expreso la debacle del pueblo mexicano y el desarrollo de los Estados Unidos de Norteamérica y el surgimiento de sus grandes capitales y sus grandes capacidades científico-técnicas. Gracias a la Revolución Mexicana. Porque le tenían que comprar los mexicanos para hacer la guerra entre ellos mismos, le tenían que comprar desde los caballos, los pertrechos, decía absolutamente todo el dinero, el poco dinero que producía se iba para allá. Y resulta que pues cuando se nos impone una guerra, pues eso nos empieza a suceder, los perros de la guerra son quienes ganan. Por eso es tan importante la valoración del concepto de paz y saber qué contenidos tiene esa paz. Porque además cuando firmamos la paz con otro país, tenemos que saber qué es lo que estamos firmando, a qué nos estamos comprometiendo y con qué se está comprometiendo el otro país. Si nosotros nos estamos comprometiendo a una paz de subyugación o a una paz de liberación. Bueno, en síntesis, todo este trabajo da cuenta de todas esos anhelos y deseos de paz del pueblo venezolano, que todas sus luchas a lo largo de la historia han sido precisamente por alcanzar estadios de paz, estadios de auténtica paz, de verdadera paz, como la llama el presidente Chávez, de paz positiva, que es la paz incluso que acepta, la teoría de la paz que acepta la Organización de Naciones Unidas, y es la paz que empieza a intentarse acá, es decir, una paz estructural, una paz donde sean atendidas las personas en sus distintas dimensiones de necesidades, en los distintos ámbitos de la sociedad, donde se empieza a valer eso. Y justamente eso es lo que van a bombardear todas aquellas fuerzas que se niegan a la posibilidad de una sociedad distinta a la que intentan imponer hegemónicamente en todo el mundo. Se nos acaba el tiempo, yo los llamo, es muy difícil explicar en poco tiempo y echarles el cuento, digamos, profundo de todo esto. Son 425 páginas de trabajo arduo,
denso, con muchísima información. Les animo a que lo exploren, a que se lo disfruten. Además, les aseguro un gran proceso de aprendizaje y de acopio de información para su propia constitución como venezolanos, como seres humanos, para la comprensión de su realidad, de lo que está pasando en su novela, de las relaciones con su pareja, porque todas esas circunstancias geopolíticas, todas esas circunstancias que nos circundan están determinando cómo pensamos y cómo nos relacionamos como seres humanos. Y en eso va en juego, además, la garantía, en ese proceso de conocimiento va en juego la garantía de que podamos constituir nuevas formas de pensamiento, que podamos valorar lo que hemos avanzado como sociedad y poder defender y poder, digamos, nutrir eso que hemos avanzado a fin de que justamente no se nos impongan procesos de guerra como se los están imponiendo a otro país, como por ejemplo a la sociedad palestina, o como nos pretenden imponer, por ejemplo, con el juego con el tema del Esequibo, o como nos lo pensaban imponer a través de Colombia o con Tenaza, de distintas perspectivas. Nosotros somos los principales defensores de nuestra sociedad, de nuestra tierra, de nuestro destino, de nuestro futuro, del de nuestros hijos, y el conocimiento es una de las principales herramientas para justamente llevar adelante esos procesos de defensa integral de la nación. Como decía el gran maestro Simón Rodríguez, quien educó, quien formó a el libertador Simón Bolívar, que es uno de los máximos ejemplos. Miren, el libertador Simón Bolívar acabó con un imperio con 332 años de dominación. Pasaron 12 reyes por España, pasaron por aquí 41 virreyes, pasaron una decena de papas para establecer ese proceso de dominación que se significó durante en la parte más, es el proceso de dominación más extenso y largo que se ha significado en todo el planeta, y el proceso de genocidio más intenso y barbárico que se ha hecho en todo el planeta, en toda su historia. Contra eso acabó, o con eso acabó el libertador Simón Bolívar, y a ese libertador lo enseñó un señor que se llamaba Simón Rodríguez. Y Simón Rodríguez decía: si bien vencimos el yugo español, al imperio español, con los fusiles, con las armas de la guerra, la república la tenemos que constituir con las plumas, con la razón. De allí pues que le dejo ese instrumento de conocimiento para que afinemos las plumas y podamos seguir construyendo la paz bolivariana y afinando esa paz que buenamente ha ganado este país. Muchísimas gracias. Bueno, como verán en clase, no nos aburrimos. Bueno, realmente darle las gracias por haber asistido hoy de nuevo, y nos sentimos muy contentos en la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, tener egresados de la talla del doctor Ítalo y tener en la editorial personas como la profesora Nereida, que bueno, realmente gurú en lo que son los artículos arbitrables y arbitrados, los dos. Así que bueno, vamos a hacer el bautizo rápidamente aquí. Está digital, lo pueden bajar por la página y es absolutamente gratuito. Y mándenselo a todo el mundo, por favor. Pues por el método y por la paz bolivariana. El Esequibo es nuestro. Bueno, agradecemos al doctor Ítalo, a la profesora Nereida, a la coronela Sara Otero. Teniente, momentico, no se vayan, por favor. Buenas noches, con el permiso de mi coronela, vamos a hacer una rifa de 3 mapas que lo trae la cadete de segundo año, Flores. Esto es para recordar lo que tenemos que hacer en relación al Esequibo. La primera pregunta es la siguiente:
¿Cuál es la extensión territorial del Esequibo venezolano? Por el ímpetu patriótico, uno y uno. Ajá, entréguele al señor. Claro, el ímpetu patriótico sirve. Bueno, nos queda otro mapa. ¿En qué fecha se firmó el Acuerdo de Ginebra? Levántese uno que esté seguro de la fecha, pero tiene que decirme completo, el día, el mes, el año. Y hora. No. No. Tiene que decirme el día. Se vale soplado. Claro, se vale soplado, ayudadito. Pero no, esa. Es representante de la universidad. No. No. Pero ayudadito no sirve, sí. Pues sí, ayudémosle, mi coronela. Claro, uno cuando no puede, ¿qué tiene que hacer? Pedir ayuda. ¿En qué fecha se firmó el Acuerdo de Ginebra? Se firmó el 17 de febrero de 1777. ¿Ve? En que el 17 de febrero de 1966 se firmó por Venezuela. Bueno, agradecemos nuevamente la oportunidad de estar acá en la Filben 2023. En nombre de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, forjando generaciones vencedoras, y la editorial Hormiguero, un sueño, una estrategia, un libro. Le invitamos y sigan disfrutando de la Feria Filben 2023 en El Laguito, que se extendió hasta el lunes 20. Bueno, muy buenas noches a todos.